Muy, pero muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora estarás mirando hoy el programa. Deseo de todo corazón que al escucharlo podamos estar nuevamente en sintonía con el estudio de la palabra de Dios como lo hacemos habitualmente. En el día de hoy vamos a continuar el estudio que comenzábamos ayer acerca de este personaje bíblico llamado Jonás. Ayer dijimos que comenzábamos el estudio de Jonás de atrás hacia adelante. Y Jonás, realmente un personaje muy especial, nos hace ver cuánto necesita el hombre de comunicar la palabra de Dios cuando la recibe. Recordemos que Jonás era un profeta y como tal su misión era predicar el evangelio que tenía, las buenas nuevas de salvación que tenía a donde el Señor lo mandaba. En este caso el Señor lo había mandado a Nínive y Jonás tomó otro rumbo. Hoy vamos a ver ese rumbo que tomó Jonás, la huida, el tratar de desaparecer. A ver, ¿cómo podemos entender esto? Hoy nosotros lo podemos vislumbrar desde otro aspecto. Sabemos que Dios es todopoderoso y sabe, conoce, es omnisciente, omnisapiente, omnipresente, y sabemos que Dios está en todos lados y que nada escapa a su saber y a su entender, que nada escapa a su mirar. Pero en aquel entonces el pensamiento de los judíos como nación selecta, como nación elegida, era muy diferente al que nosotros conocemos hoy. Ellos pensaban que saliendo de allí, de Israel, ya nadie más los conocía, ya nadie más sabía que eran judíos, ya Dios no los iba a encontrar donde fuesen. Ellos pensaban en ese Dios local, ese pensamiento que solamente a veces tenemos, es decir, voy a una ciudad diferente a la mía y me encuentro con personas que me saludan y por ahí mis hijos me preguntan, ¿cómo que toda esta gente te conoce? Bien, me conocen porque en la actividad que desarrollo posiblemente hemos tenido un relacionamiento con ellos. Entonces, hay un conocimiento. En aquel entonces aparentemente esa no había sido la idea del pueblo de Dios. Entonces pensando que cuando se iban lejos de Israel, no eran conocidos ni eran buscados por Dios. Por eso Jonás arremete allí en una huida, toma un barco. Recordemos que, los barcos en aquel entonces no eran ni lo cómodo ni lo práctico que pueden ser hoy los grandes navíos que surcan los mares y los océanos de este planeta. Tal vez hoy un gran barco donde es para turistas lleva miles de personas, donde tienen su camarote preparado. Es toda una ciudad flotante, en verdad. En este caso, aquella pequeña embarcación de transporte donde
no se podían alejar demasiado de las orillas porque era peligroso, no eran conocidos, así que iban tratando de orillar el lugar para ir lo más lejos posible, sí, pero no se atrevían demasiado a cruzar en forma directa los lugares. Y esas embarcaciones, como decíamos, eran precarias, eran pobres embarcaciones que no brindaban mucho confort ni mucha estabilidad. Pero Jonás, en ese afán de esconderse de Dios, de irse lo más lejos posible, ¿qué hace? Dice que desciende a lo profundo de aquel barco y se esconde en algún lugar, algún rinconcito de la bodega de aquel barco para descansar. Evidentemente Jonás estaba turbado, estaba cargado de tensión, de pesar, porque sabía en su interior que él no estaba cumpliendo con lo que Dios le estaba pidiendo. Así que él buscó su propio descanso. Se olvidó de aquello que habíamos estudiado cuando Jesús dice allí en Mateo capítulo 11, versículo 30, que nos dice que llevar su yugo era fácil, era liviano, era ligero, ¿sí? Recordemos que el yugo era un madero en la gran mayoría de los animales que emparejaban a dos bueyes, uno ya manso, tranquilo, domesticado, y otro no tanto, para que pudiera ir aprendiendo las faenas de cada día. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros. Mi yugo es ese madero. Es ligero, es liviano, es fácil, ¿sí? Es una carga suave, por así decirlo. Pero en este caso Jonás decidió buscar su propio descanso, no en Jesús, sino en aquel barco escondido allá abajo. Y lo hizo huyendo en una dirección totalmente opuesta, porque ni siquiera iba hacia donde Dios lo había invitado. Y ¿realmente crees que Jonás iba a encontrar allí el descanso que tanto esperaba? ¿Cuán útil le resultó esconderse allá abajo, donde nadie lo veía o donde era más difícil encontrarlo? Te invito a que leas. En tu casa no lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo, pero sería muy bueno que pudiéramos entender un poquito Jonás capítulo 1, ¿sí? Y allí explica en todo el capítulo cómo hace, qué es lo que sucede. Y Jonás, atreviéndose a, en cierta forma, discutir con Dios en esa huida, porque se estaba rebelando contra él, sabía que estaba haciendo daño, que estaba haciendo mal. Ni siquiera se detuvo a razonar ni a discutir con Dios las posibilidades de sí o no. Él sabía que Nínive era una ciudad muy rebelde, muy pagana,
y tenía ideas claras de a dónde lo estaba mandando Dios. Por eso él decide irse lo más lejos posible. Curiosamente, esta no era la primera vez que Jonás recibía un llamado para hablar de Dios. Si nosotros vamos al libro de Segunda de Reyes, allí en el capítulo 14 de Segunda de Reyes y en el versículo 25 nos dice que él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual le había hablado por su siervo Jonás, ¿sí?, hijo de Amitai, profeta que fue de Het-Jafer. Fíjense que ya había estado cumpliendo algunas misiones muy importantes, porque esta restauración no era fácil. Por lo tanto, él ya tenía claro que podía hacer cosas importantes. Él conocía el llamado de Dios, pero evidentemente esto le dio mucho miedo y trató de encontrar paz, sosiego a su alma, escapándose de Dios. Seguramente vamos a seguir durante toda esta semana viendo algunos hechos más de este capítulo 1 de Jonás y capítulo 2, porque hay muchas cosas que son importantes que podamos aprender. Pero hay una que debemos tener presentes hoy. Huir de la presencia de Dios no es lo más conveniente. Huir de la presencia de Dios no es la solución. Dios nos está haciendo un llamado. Dios nos está haciendo una invitación. Dios está requiriendo de cada uno de nosotros un trabajo. Si ese trabajo no es cumplido, no sé cuál será tu destino o el mío, pero seguramente dudo que sea el mejor destino. Solamente Él puede saber cuáles son las motivaciones que nos llevan a no hacer el trabajo que se nos pide. Capacidades y dones fueron dados. Tal vez el tuyo no sea hablar, tal vez el tuyo no sea contribuir, tal vez el tuyo sea otro, pero sí hay algo que podemos hacer todos. Ese único don, esa única virtud que podemos tener, y es hablar con Dios. Aunque tal vez nos cueste hablar, en nuestro corazón, en sintonía con el cielo, puede hacer mucho más. Así que no huyas, no te escapes. El Señor te está invitando hoy a que podamos hacer el trabajo que nos encomendó, ir y predicar a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que Él viene pronto a buscarnos. Así como sucedió en Nínive, que aquellos 120.000 se arrepintieron, puede suceder que tu ciudad, tal vez no en su totalidad, pero en una gran mayoría, puedan escuchar ese mensaje y puedan decidir en favor de aquel que los está invitando. Es mi deseo y mi oración en este momento que, para terminar, podamos hacerlo de todo corazón, entregando nuestra vida a Dios. Te invito a que oremos. Querido Dios y amoroso Padre,
te pedimos que tomes posesión de nuestras vidas, que nuestro andar, nuestro accionar no sea contrario a tu llamado, que no sea huir, sino que sea de aceptar ese desafío que nos estás invitando a realizar para el bien de la humanidad. Lo rogamos y lo agradecemos todo, no por méritos nuestros, sino por el de Jesús. Amén. Bien amigos, nos vemos en el próximo encuentro, si Dios quiere, mañana, cuando estemos estudiando una porción más de esta apasionante historia sobre el libro de Jonás.